Muy buenas noches. Es para mí siempre una bendición poder compartir la palabra de Dios, y justo en esta oportunidad tengo un mensaje que yo creo que puede ser de mucha bendición. El título de este mensaje se llama Impuesta Necesidad. Quiero empezar entrando de una vez a la Biblia, lo que encontramos en 1 Corintios 9:16. Ahí de hecho sale el título del mensaje de hoy. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esto fue dicho por el apóstol Pablo. Impuesta necesidad tiene mucho que ver, o mejor dicho, es como una necesidad preeminente. Es como algo que yo tengo que hacer, tengo que cumplir, aunque quisiera ponerme a satisfacer, no sé, mis gustos en algún momento. Siempre todo me lleva a cumplir la misión por la cual yo sé que estoy en la tierra. Me es impuesta necesidad. Cada vez que empezamos a entender un poco del propósito de Dios, del llamado de Dios, de las cosas y las transformaciones que Dios hace en nosotros, a veces creemos que Dios está improvisando un poco su llamado con nosotros. Por ejemplo, a veces pensamos de que no me estoy comportando tan bien, entonces quizás Dios no va a cumplir su promesa conmigo, o posiblemente Dios no me va a dar lo grandioso o lo glorioso que había profetizado sobre mí. Del lado de la voluntad de Dios, Él sí tiene toda la completa voluntad de darnos el mejor camino posible. Ahora, por ahí nosotros somos los que damos retraso al desobedecer o al hacer cosas que nos alejan directamente del camino de Dios. Pero la voluntad de Dios es de que todo lo que ha puesto en usted lleve a un destino muy preciso. Aquí hablando sobre lo que leíamos de 1 Corintios 9:16, aquí el apóstol dice que me es impuesta necesidad. Y resulta que si nosotros estudiamos toda la historia del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que él antes de ser Pablo fue Saulo. Y generalmente cuando hablamos de Saulo, solo notamos el punto en donde él era persecutor, era una persona que perseguía a los cristianos, pero que también era una persona muy instruida. Si vamos un poquito a su biografía, encontramos que el apóstol Pablo era una persona que hablaba más de un idioma, que él se relacionaba con mucha gente de diferentes lugares. Es como decir, él no tenía muchas barreras culturales. El prejuicio quizás ya se le había quitado, porque mencionan algunos historiadores que él pasó gran parte de su vida cerca de los puertos. Y usted sabe que en un puerto llegan gente a hacer comercio de diferentes lugares, con diferentes culturas, con otros idiomas, y relacionarse siempre con este tipo de personas abrió mucho su cosmovisión, abrió mucho sus ojos al saber de que existe algo mucho más allá de su propio entorno, de su propio grupo de personas. Entonces ahí encontramos que todas estas cosas, que aunque él no se daba cuenta, Dios las iba a utilizar en un futuro. Y ahora encontramos al apóstol Pablo siendo el apóstol hacia los gentiles, aquel que no tuvo ninguna barrera también para llevar el evangelio de Cristo. Era necesario que él tuviera también esta capacitación. Ciertamente nada se puede comparar con el llamado de Dios. Yo no puedo comparar todo lo que yo podría obtener de conocimiento a un poco de la sabiduría de Dios. Es incomparable, pero lo que Dios sí hace es utilizar lo que ya puso en usted, lo que ya ha ido formando por mucho tiempo en usted, así usted aún no lo haya conocido del todo. Eso es tremendo, porque Dios siempre utiliza los recursos que están a la mano, y ese recurso que está a la mano, cuando se lo entrega a Él hace algo increíble con ese recurso. Y esto me lleva mucho a no sé si habrá leído o habrá discernido esta parte en la Biblia, en donde Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Estando Moisés en ese momento que tenía un ejército enemigo atrás y un océano por delante junto con todo el pueblo, y no sabía qué hacer. En ese momento Dios no le envió un ejército de ángeles para que le vayan a defender,
no les puso un superpuente celestial para que crucen de un lado al otro, sino le preguntó: ¿qué tienes en la mano? O sea, ¿qué era lo que ya tenía Moisés? Y Moisés le mostró que tenía, bueno, un palito, tenía su bordón. Entonces Dios simplemente le dio una instrucción, y esto que ya tenía Moisés resultó en uno de los milagros más impactantes. El mar se dividió y el pueblo cruzó en seco. Entonces Dios utiliza las cosas que están. Aún Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, no le pidió a los ángeles que desciendan con panes celestiales o ángeles celestiales, o digo con peces celestiales, sino que inmediatamente de lo que había en ese lugar lo multiplicó. Hizo algo que era sobrenatural. Y esto nos muestra que también el corazón de Dios no solamente está para suplir nuestra necesidad, sino también para demostrarnos de que nosotros tenemos propósitos sobre la tierra, porque cuando utiliza lo que Él ya puso desde mucho tiempo antes, entendemos de que nuestra vida no ha sido desconocida para Dios. Su vida no es desconocida para Dios. Usted tiene mucho tiempo bajo la vigilancia de nuestro Padre, y eso es algo que nosotros, por ejemplo, hay un texto bíblico que a mí siempre me gusta citar. Me gusta porque eso me impactó mucho de forma personal. Lo que dice en Jeremías 1:5, dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, por el lado de Dios, el llamado, lo sobrenatural ya está dado. Por el lado de Dios, las cosas imposibles ya están disponibles. En cierta forma, lo que uno hace es reconocer lo que Dios ha hecho. Ahora sí empezar a rendir y a darle espacio para que Dios pueda ingresar a esa área de nuestra vida. El proceso realmente es cuando nosotros empezamos a ceder derechos a Dios y empezamos a caminar según su voluntad. Cuando ya mi satisfacción no es la prioridad, sino que me es impuesta necesidad cumplir la voluntad de Dios. Entonces, eso es tremendo, porque ahora yo entiendo de que hay cosas que Dios puso en mí y aún cosas que aprendí a hacer, que Dios también las va a utilizar y va a tener un nuevo significado. No va a tener la limitación que quizás en mis manos podría llegar a tener, sino que va a ser algo sobrenatural. Aquí, en lo que leíamos acerca del apóstol Pablo, Dios utilizó también lo que tenía, y obviamente Dios lo revistió de mucha más autoridad, le dio más sabiduría, le abrió los ojos, le quitó las escamas, hizo que lo que había en él sea algo sobrenatural. Entonces es tremendo lo que Dios puede hacer con lo que ya le puso a usted. ¿Cuándo fue la primera vez que usted le empezó a decir sí a Dios? La primera vez que lo llamaron a un discipulado, cuando lo llamaron a que podamos tener una plática, cuando una autoridad espiritual o un apóstol, el pastor le dijo: dame un momentito, quiero hablar contigo. Y usted dijo que sí. En ese momento, usted empezó a reconocer el llamado que ya Dios había puesto dentro de usted. Y quiero que entremos un poquito a detallar ese punto. Vámonos a Marcos capítulo 6. Aquí en Marcos 6 vemos un acontecimiento muy importante. Está Jesús en Nazaret y sabemos que Jesús era de Nazaret. Entonces en Nazaret, en este lugar, había mucha gente que lo había conocido de hace mucho tiempo atrás. Aquí entramos en ese contexto. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían los discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando referimos esta frase de me es impuesta necesidad, se refiere a algo que no es opcional.
O sea que es tan fuerte que a pesar de la opinión de la gente que puede que esté más cerca de nosotros y que no crea lo que Dios está haciendo en usted, aún así usted cumpla la voluntad de Dios. Aún así se mueva a hacer lo que Dios le envió a hacer. Aquí vemos a Jesús y mucha de la gente que lo conocía, empezó a menospreciar un poco los milagros que Jesús estaba haciendo, que la palabra que él decía, la sabiduría que él decía. Y este no es el carpintero, hijo de María, nosotros lo conocemos. Hay en otras partes en la Biblia donde mencionan, y algo bueno podría salir de Nazaret. Entonces había un sesgo, había un pensamiento de menosprecio, y a eso le llamamos la familiaridad. Cuando empezamos a creer que como conocemos a cierta persona, ya sabemos todo lo que puede decir, e ignoramos que Dios lo puede utilizar para hablarnos a través de él. Si dice la Biblia que Él puede hablar hasta a través de las piedras, ¿cómo no va a hablar a través de alguien que le está obedeciendo? Entonces, esto obviamente nos da una lección para nunca poner por delante la carne por la palabra de Dios. No porque este sea mi pariente, mi hermano, mi primo, Dios no va a hablar. Sí, Dios quiere hablar a través de todos los que están allí. Eso es un punto de vista que siempre nos es importante tenerlo en cuenta, porque Dios siempre nos va a estar hablando, tanto sea con familia suya, aún con hermanos, aún con su apóstol, con su mentor. Nunca es bueno entrar en tanta familiaridad porque uno puede llegar al punto de la deshonra e ignorar que Jesucristo mismo está hablando en ese momento. Y no podemos perder muchas cosas. En este caso, Jesús decía que estaba asombrado de la incredulidad de ellos y no pudo hacer muchos milagros. Entonces, esta gente se quedó sin recibir los milagros que justamente seguro necesitaba para ese momento. Pero la incredulidad, la familiaridad, el menosprecio, la falta de no reconocimiento puso esta barrera y no pudieron conocer lo que Dios estaba haciendo. Entonces es importante reconocer de que Dios va a hacer grandes obras a través de la gente que se dispone. Y esas grandes obras y ese gran llamado y ese amor que Dios empieza a sembrar en nosotros es una impuesta necesidad. Es importante que Jesús no evitó ir a Nazaret, sino que igual fue y obedeció y estaba allí presente. Los que no creyeron fueron la gente que estaba allí, pero Él estaba presente y dispuesto para que ocurriesen cosas sobrenaturales. Entonces tampoco yo puedo pensar en que como mi familia no reconoce las cosas que Dios hace en mi vida, voy a dejar de orar por ellos, ya no les voy a estar buscando. No, sino que la impuesta necesidad lo mueve a dejar todas las posibilidades abiertas para que ocurra un milagro. Alguien puede reconocer, a alguien se le puede abrir los ojos y recibir ese milagro de Dios. Cada persona, sea usted, sea yo, cuando reconocemos que Dios está presente en nuestra vida, entendemos de que no somos una casualidad, no somos el resultado de la pasión de nuestros padres, no somos el resultado de solamente alguien que aprendió a hacer algo, sino que hay algo sobrenatural allí. Y ese sobrenatural está aún antes de que yo mismo lo pueda reconocer. Quiero entrar a una parte de la historia de David. Estábamos en Jesús, ahora vamos a David, que está en 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Estamos en un contexto en donde el pueblo de Israel estaba siendo sitiado, estaban los filisteos y uno de los filisteos más famosos, encontramos al gigante Goliat insultándolos por un montón de tiempo a todo un ejército, y este ejército ya estaba totalmente desmoralizado, el rey no sabía ya qué hacer. Entonces aparece aquí David. Dice, entonces David, hijo de Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra él, este filisteo?, respondió Saúl. ¿No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero toda la vida? David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y lleva una oveja de rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo
ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano del filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y aquel Señor te acompaña. Encontramos un joven bastante imprudente, un jovencito que llegó a un lugar y no sintió miedo, sino que sintió desafío completo para demostrar que Dios estaba presente y que nadie se debería de estar burlando de ese Dios que lo ha salvado. El argumento que decía David en este momento: pero si yo he matado osos, he matado leones y he protegido mis ovejas. Esto que hacía David era mucho antes que él haya sido coronado como rey. Esto fue mucho tiempo antes. Entonces esto nos habla de que antes de que el mundo lo reconozca, antes de que ocurrieran las hazañas, ya Dios lo estaba preparando. Ya había alguien que estaba peleando con osos y leones. Hay un texto bíblico que me tocó mucho en esta semana que decía: uno no ve cómo está creciendo una semilla. Cuando una semilla cae en la tierra, uno piensa que no pasó nada, porque uno solo ve la tierra, pero esa semilla empezó a crecer, murió y empezó a salir una planta, y al tiempo veremos algo que va a dar fruto. Entonces hay cosas que a lo natural no se pueden todavía ver, pero ya Dios está trabajando, ya Dios está mostrándose llamado. Entonces para David, cuando vio esta injusticia, cuando vio a alguien burlándose de Dios, burlándose del ejército de Dios, entonces fue como esa impuesta necesidad de responder de forma inmediata. El papá nunca lo envió a anda a pelear con un gigante, sino que le envió a hacer otra cosa. Lo mandó a que lleve los quesos, llevó los quesos a sus hermanos, pero se dio cuenta de algo que estaba ocurriendo e inmediatamente esta impuesta necesidad lo llamó a hacer lo que debía hacer, y ahí se transformó en un matagigantes. Cuando yo entiendo que Dios me ha llamado, esta impuesta necesidad de poder comunicar ese carácter de Dios a las demás personas me lleva a ser a veces un poquito imprudente, pero a mostrar con autoridad lo que Dios quiere hacer en ese momento. Usted es un instrumento de Dios, no tenga miedo. Antes que el mundo pueda reconocer lo que Dios ha puesto en usted, Dios ya le puso algo tremendo en su vida. Dios lo está trabajando, lo está procesando. En su momento será reconocido públicamente, pero eso es secundario cuando ya usted está obedeciendo el llamado de Dios. Entonces esta parte que hablaba el rey David en un futuro es tremendo, porque muestra el temperamento y el carácter de alguien que está dispuesto a conquistar. Y eso es algo increíble. En Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 5 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero su lugar si no te hubieses arrepentido. Esta palabra puede ser a veces confrontativa, porque uno puede hacer muchas actividades públicas y con la mejor intención, con el mejor corazón, sabiendo que las cosas con excelencia se hacen para Dios. Pero más allá del reconocimiento público, es mi intimidad con mi Padre. Más allá del esfuerzo físico que yo puedo hacer y que uno en un momento puede decir: estoy haciendo la obra de Dios, estoy buscando hacer todo lo correcto. Pero si está fundamentado en solo mi esfuerzo, la cosa está que el llamado no se sustenta solo en mí, sino que necesito tener comunicación con el Señor. Necesito tener esa relación con mi Padre, que de hecho Él es el que hace que las cargas sean totalmente ligeras. Hay gente que se puede frustrar porque le habló a una persona, a familias de Cristo, no le respondieron como él pensaba que iba a pasar. Entonces hay gente que se puede frustrar. O sea que Dios se equivocó en mí, o no. Simplemente necesita tener más intimidad
con el Padre, escuchar su voz. Y cuando usted está en el descanso de Dios, entiende que todo es mucho más fácil a la manera de Dios. Cuando usted está bajo autoridad, cuando también usted obedece, usted entiende que las cosas son mucho más sencillas. Si regresamos al ejemplo de Moisés, era bastante más fácil levantar un palito con fe y ver cómo se abre el océano que esperar a darse de espadazos con todo un ejército que venía contra uno. Era mucho más fácil obedecer. La cosa está que nuestra fe a veces ahí puede ponernos un freno o puede darnos un gran avance. Necesitamos ser gente experta en confiar en Dios, tener esa relación tan cercana sabiendo de que Él se va a encargar de lo difícil y que lo fácil también yo lo voy a hacer. Él nos pone a hacer tareas muy buenas. Y bueno, ya voy a ir cerrando un poco este mensaje. Vamos a entrar a Jeremías capítulo 2:2. Dice: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor, de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Esto es palabra de Dios que instaba o que le decía al pueblo que vuelvan a sus primeros pasos, al primer amor, al amor primero. No hablamos solamente del amor primero que sentimos por Cristo, sino que a la preeminencia del amor de Dios. Algo prioritario para nosotros, que no se puede dejar. Todo lo que ya Dios puso en usted, en ningún momento se puede desconectar de la intimidad con Dios. Porque cuando perdemos la intimidad con Él, aun si tenemos dones, aun si tenemos el llamado de Dios, vamos a empezar a desviar nuestra mirada y toda la pasión que debería ser en mi relación con Dios, terminamos siendo solamente como carga laboral, como trabajo muy esforzado pero con poco fruto. Dice la palabra que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Y uno dará mucho fruto cuando tiene esa relación continua con el Señor. Y lo que ya Dios puso en usted va a poder funcionar de forma correcta. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él ya ha dispuesto de su Espíritu para que podamos ser guiados, si nos dio la palabra para poder hablar con sabiduría, si tenemos la sangre de Cristo para tener toda autoridad, si tenemos su dirección para caminar sobre seguro, no hay quien pueda detener a la iglesia de Cristo, a la iglesia que está en intimidad, también aquel que tiene la impuesta necesidad de poder cumplir con su llamado. No se desenfoque, no pierda el objetivo, no caiga en entretenimiento. Usted tiene una misión para cumplir y esa es una misión gloriosa, no fundamentada ni siquiera en nuestros sueños, sino que Dios nos abre la visión y muestra cosas todavía mayores. Lo que usted tiene en sus manos, Dios lo va a multiplicar. Los dones, los talentos, aún el conocimiento que usted tiene, enfóquelo y póngaselo en las manos de Dios para que así sea un instrumento de mucho fruto y de mucha multiplicación. Si usted tiene un talento, tiene una habilidad, usted tiene un negocio, usted tiene contactos con personas, enfoque a que aquellas personas o aún ese don van a servirle a Cristo, van a ser esas cuerdas de amor que van a salvar a muchas personas. Entonces, nunca nos neguemos a poder hacer el mayor bien posible. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Nos vemos en una próxima oportunidad.